En esta parte de la física de lo que es el electromagnetismo, vamos a estudiar lo que son los fenómenos eléctricos y magnéticos que están unificados en una sola teoría, ya que el electromagnetismo pues describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos, y veremos también cómo se genera la electricidad. Empezando con las fuentes de energía en la naturaleza, pues hay de dos tipos, las no renovables y las renovables, donde pues para nuestro consumo la generación de corriente eléctrica en cualquier parte del mundo depende de la infraestructura tecnológica que se tenga, económica e incluso hasta legislativa de cada país, y puede ser de origen renovable y no renovable. La primera, como sabemos, pues es aquella cuya forma de producción puede ser relativamente ilimitada, ya que proviene de fuentes naturales inagotables, tanto como la gran cantidad de energía que contienen, como por su capacidad de regenerarse mediante la naturaleza. Además, su impacto ecológico pues es menor en comparación con la producción de la energía de otras formas de energía eléctrica, como son las energías no renovables. Una de las primeras formas de generar electricidad es mediante la central hidroeléctrica, que éstas aprovechen la energía potencial que contiene el agua al caer y se convierten en energía cinética. Y como ocurre con las cascadas, pues obviamente el agua pasa por una turbina hidráulica que funciona como generador de corriente, y pudiendo obviamente compararse con los antiguos molinos de agua que se usaban para triturar granos, pues obviamente así mediante la corriente de los ríos y la corriente o la fuerza que tienen estas cascadas, pues generan lo que es la corriente eléctrica mediante el movimiento de unas turbinas que se colocan precisamente en la caída de estas cascadas. Los parques eólicos, que son otra forma de generación de energía eléctrica, usa pues la energía del aire o eólica, y esta se aprovecha en lugares donde la fuerza del viento pues es suficiente para mover las aspas de estos dispositivos denominados aerogeneradores, similares a los gigantescos ventiladores, y pueden pues ubicarse tanto en la tierra como en el océano. Aunque la energía que producen es limpia comparada con las formas tradicionales de generar energía eléctrica, pues se ha cuestionado mucho esta clase de generación, ya que contamina acústicamente pues todo el ambiente, porque hay un zumbido constante y excesivo cuando uno está cerca de este tipo de parques. Y pues obviamente también hay un impacto en el paisajismo, pues ya que abarcan grandes extensiones de terreno, también pues medioambiental, porque puede producir la muerte de aves con el giro de las aspas y pues de algunas otras eh, pues fauna que haya por ahí. Tenemos los parques solares. Estos también son conocidos como plantas solares fotovoltaicas, y son aquellas que pues aprovechan la energía solar fotovoltaica de grandes extensiones de terreno. A grandes rasgos, estos se basan en las reacciones químicas producidas por la radiación solar, que tiene lugar en las placas solares fotovoltaicas, que convierten los rayos solares en electrones, y obviamente pues los electrones al momento de que pasan a través de unos cables, pues se convierten en energía eléctrica, porque la electricidad no es otra cosa más que electrones en movimiento, y pues actualmente su uso se está extendiendo cada vez más, viendo en instalaciones domésticas, comerciales y urbanas e industriales, ya que el ahorro económico al momento de que te colocan esta clase de paneles solares, pues es sustancial, ya que cuando te colocan uno de estos, generalmente haces un costo inicial de 20,000 pesos y nada más, porque este tipo de colocaciones te duran hasta 25 o 30 años y no te los vuelven a cambiar. Entonces, obviamente, pues te duran bastante tiempo, y solamente haces ese primer pago inicial y ya no pagas después absolutamente nada de luz, porque pues todo te lo proveen estos paneles solares. Otra forma de generar electricidad pues son las centrales geotérmicas.
Estas, pues en este caso, la energía eléctrica se obtiene del calor natural del interior de la Tierra, que parte de su núcleo. Obviamente, la composición de este núcleo es de níquel y hierro y atraviesa las capas de roca caliente por conducción y convección hasta llegar a la superficie, como se ve en esta imagen. Y obviamente, pues esta forma de producción de corrientes eléctricas genera gases de invernadero y pues como el dióxido de carbono, que es un poco, pues sí, no es un poco, es muy contaminante y pues es apenas, pero bueno, afortunadamente este dióxido de carbono que provocan estas centrales es apenas del 5%, pues comparado con lo que producen otro tipo de centrales como las de carbón. Y aunque es un medio eficiente, pues su inconveniente generalmente consiste en las limitaciones geográficas que, pues para su instalación, ya que pues en estas centrales pues tienen que estar ubicadas pues en lugares en donde se pueda llegar fácilmente a este calor de la tierra. Pasamos a otro tipo de centrales que son las centrales de biomasa. Estas centrales pues obviamente generan electricidad a partir de recursos biológicos como lo es la materia orgánica viva y que procede pues obviamente del reino animal y vegetal y que se obtiene por procesos naturales o transformaciones artificiales y su uso pues obviamente se extendió desde la era de la revolución industrial, durante la cual pues obviamente las energías no renovables, especialmente el carbón, pues tenían su protagonismo particular, pero pues esta de la biomasa pues obviamente vino a tener un gran auge ya que pues no necesitas obtener esta clase de materia de otro lugar que no sea de seres vivos o plantas. Lamentablemente este tipo de centrales de biomasa, pues como ven aquí en las imágenes, pues usan pues quizás madera o árboles que se tienen que cortar para poder generar este tipo de energía y pues obviamente en vez de generar un bien considero que sería un mal porque pues obviamente hay la tala de árboles y pues esto provoca pues obviamente el calentamiento global. Pasando con las centrales mareomotrices, pues estas centrales se caracterizan por utilizar las subidas y bajadas de las mareas para producir corriente eléctrica, pudiendo también utilizar las corrientes submarinas que pues movilizan una turbina conectada a un generador eléctrico, como ven aquí en la imagen. Y uno de los inconvenientes que presenta pues es su baja rentabilidad, ya que tiene altos costos de instalación y su uso limitado debido a este aspecto, pues obviamente no es muy rentable para que pueda alimentar a toda una población. Sin embargo, pues es una energía muy limpia y su impacto ambiental es nulo. Pasando con las centrales undimotriz, estas centrales, pues su tipo de conversión de energía a eléctrica, pues es obviamente utiliza el potencial de las olas por medio de turbinas, como ven aquí. El movimiento de las olas del mar o de algún lago, pues provocan o hacen que giren ciertas turbinas y entonces esto generan electricidad. Pero pues también su inconveniente pues es de que necesitan grandes extensiones de mar o de agua. Pasando con lo que son las energías no renovables, pues obviamente estas se caracterizan porque tienen una emisión muy alta de CO2, de dióxido de carbono o de residuos tóxicos hacia la atmósfera, pues en su proceso de generación de la electricidad. Y pues obviamente pues son limitadas y escasas debido a que utilizan pues en común el calor aplicado a grandes volúmenes de agua, se denominan generalmente termoeléctricas y obviamente para calentar el agua pues requieren de energía fósil y pues dependiendo de la fuente de combustión o forma de calentamiento pues estas se pueden clasificar en distintas formas, empezando por ejemplo con las centrales de carbón, de gasóleo o gas natural. Como su nombre lo indica, pues usan combustibles para calentar agua, de manera que el vapor producido pues sale a alta presión para mover turbinas conectadas a generadores de electricidad
pero sin embargo, pues su principal problema es la generación de gases de invernadero como el CO2 y pues obviamente provocan lo que es el calentamiento global. Otro tipo de generación de energía no renovable son las centrales de ciclo combinado. Estas son muy semejantes a las anteriores, pero estas utilizan dos circuitos conectados a un generador. Uno de ellos emplea la combustión de gas natural, mientras que el otro pues aprovecha el calor de los gases generados para la producción de la electricidad por medio de una turbina. Y la eficiencia de estas centrales pues es mayor que la de las anteriores. Sin embargo, presentan también una generación de CO2 y pues obviamente contaminación al ambiente. Con las centrales nucleares, que también es una energía no renovable, pues obviamente se fundamenta en el calentamiento de agua por medio del calor producido pues por la fisión nuclear, que es la descomposición del núcleo atómico, y generalmente pues es el del uranio, como ya habíamos visto en videos anteriores. Obviamente este vapor producido impulsa una turbina que está conectada pues a un generador. Y aunque en la actualidad muchos países, principalmente desarrollados tecnológicamente y también económicamente, pues usan este tipo de generación de electricidad y se ha observado que perjudican el ambiente por la generación de residuos, pues obviamente radioactivos, además del riesgo de una fuga de explosión nuclear como los accidentes que han ocurrido como en Chernobyl, etcétera, pues obviamente ya sabemos que pues los estragos que provocan este tipo de energías o de centrales pues son muy graves. Continuando con otro tipo de energías, aparte de las que ya estudiamos, pues se están inventando últimamente otro tipo de energías, como vemos esta esfera, que es una esfera sólida de cristal, y obviamente esta esfera pues es muy grande, son enormes, y ya que tienen pequeñas placas solares detrás de ellas, donde la luz pues obviamente se concentra con un sistema de rastreo para que las placas sigan el recorrido del sol durante el día y se carguen. Obviamente tienen una eficiencia energética del 70% mayor que los paneles fotovoltaicos. Y los primeros prototipos de este proyecto pues se han instalado en Barcelona y además en las noches despejadas estas esferas son tan eficientes que logran captar la luz de la luna y pues cargarse. Otro tipo de energías nuevas, renovables, pues son las turbinas flotantes. Estas obviamente turbinas vienen o proceden de lo que son las energía eólica, pero en vez de generar o armar se podría decir toda esa turbina gigantesca, pues en este caso esta turbina vuela, ya que pues es bautizada como BAT por las siglas en inglés que dice Buoyant Airborne Turbine, o sea, se basa en una especie de dirigible hueca que lleva una turbina interior y la estructura se infla de helio y se lanza al aire y alcanza una altura hasta de 600 metros. Obviamente las otras turbinas pues solamente son 220 metros, pero están ancladas a la tierra y sin embargo esta no. Y por la diferencia de altura, pues obviamente estas turbinas BAT pueden aprovechar una densidad de potencia hasta 8 veces mayor que la de las torres tradicionales y pues generan hasta 2 veces la energía de aerogeneradores comparables pues armados como son las torres, ¿no? Otro beneficio fundamental de las novedosas turbinas es que reducen los costos logísticos y de instalación al usar componentes fácilmente armables y desarmables que obviamente que caben dentro de contenedores convencionales. Así, incluso se pueden llevar a lugares remotos y de difícil acceso para maquinaria pesada. Otro tipo de turbinas o de generación de electricidad pues son las esporas sensibles a la evaporación. Obviamente esto todavía está en fase experimental y en la Universidad de Columbia pues de los Estados Unidos presentaron un nuevo concepto de generación eléctrica pues a base de evaporación de agua. Aprovecharon la característica peculiar que tienen ciertas esporas microscópicas que se expanden cuando entran en contacto con el agua y se contraen en ambientes secos.
Estos movimientos pues obviamente se aplican, las pones o las pegas o en unas tiras de plástico, pues las esporas se comportan como músculos que pueden llegar a levantar pequeños pesos utilizando pues este efecto de contracción y expansión. Y los científicos pues obviamente colocaron estas tiras alrededor de una rueda y consiguieron impulsar un carrito pequeñito modulando la humedad en las esporas y pues en distintas partes de la rueda, pues así pudieron generar esta movilidad. Obviamente esto todavía está en fase experimental. Con todo esto, pues la producción de la electricidad, ahora una vez producida, cuando se produce la corriente eléctrica, pues obviamente se debe considerar que la electricidad es impulsada por una fuerza conocida como tensión y entra a nuestras casas por medio de una red eléctrica y de distribución que va desde los extensos cableados que pasan por torres, ductos, postes, como se ven aquí en esta imagen, hasta los generadores y transformadores que regulan el voltaje para poder suministrar de forma continua a, pues a ramas o redes secundarias que distribuyen electricidad a localidades y poblaciones que finalmente pues llegan a las viviendas, entre otros sitios urbanos, de manera que se pues garantice el suministro necesario. Esta compleja red se compone de cables que en la mayoría de los casos se encuentran dentro de las paredes y techos, aunque también se pueden emplear poliductos pues anodizados o tubos de metal para no conductores de corriente, pues para poder agregar una instalación adicional sin necesidad de romper los muros. Desde la entrada de la corriente eléctrica a nuestros hogares, pues obviamente está distribuida por la red municipal, estatal o federal en nuestro país y obviamente pues quien se encarga de llevar esta corriente a todos nuestros hogares pues es la Comisión Federal de Electricidad, mejor conocida como CFE. Pues la instalación debe contar con dispositivos de seguridad porque pues como vemos aquí en esta imagen pues se genera la electricidad aquí en la central generadora, puede ser cualquiera de las que mencioné anteriormente. Estas generan un voltaje entre 3 a 36 kilovolt, eso quiere decir sería 36,000 volts de potencia que generan. Entonces llegan a una estación transformadora donde transforma este voltaje a 110 hasta 380 kilovolts, es decir, los eleva y después, una vez que ya elevó ese voltaje, pues se va a la red de transporte, que son todas esas grandes extensiones de cables y torres que vemos. Ya después llegan a otro transformador que es la subestación de transformación, donde ahí se va a repartir a otros lugares. Y aquí esta red de transformación pues transforma este voltaje de 110 a 380 kilovolts, los convierte de 25 a 132 kilovolts. Después nuevamente se vuelve a suministrar este voltaje por estos cableados y llegan a otra estación de transformación de distribución, donde aquí se vuelve a convertir el voltaje y llega a la red de distribución de media transmisión, que en este caso sería CFE. O sea, porque una cosa es ahora sí que la industria o la empresa que genera la energía, que hace todas las plantas eléctricas, y otra cosa es la que distribuye la energía, que en este caso sería CFE. Esta red de distribución pues obviamente convierte estos voltajes que vienen de 3 a 30 kilovolts. Si ustedes pueden observar como que va bajando el voltaje. Después pasa nuevamente por otro transformador que se conoce centro de transformación y este transformador que generalmente nosotros lo vemos, a veces vemos como una cajota que está atorada o arriba de un poste de luz. Ese es un transformador el cual transforma ese voltaje que viene de la red hasta 125 a 220 volts. Esa cantidad de voltaje es la que nos llega a nuestros hogares y pues es como podemos nosotros así tener la electricidad. Pero todo esto, esta pues distribución de electricidad
cuando ya la tenemos en nuestros hogares, necesitamos tener tres dispositivos pues muy esenciales para que no provoquemos algún accidente o que nosotros no tengamos un accidente, en otras palabras, que no nos electrocutemos y muramos. Estos dispositivos son, por ejemplo, el tapón o fusible. Este pues obviamente nos ayuda a que si hay una descarga eléctrica, pues se funde todo el metal que tiene adentro y pues aquí se genera la descarga y no pasa a mayores. Es por eso que es muy necesario tener este tipo pues sí, de instrumentos o de dispositivos eléctricos pues para que estemos seguros y no colgarnos, ya que es muy peligroso estar colgados sin este tipo de frenado del alto voltaje. Los otros dos instrumentos, pues obviamente es la llave térmica o termomagnética, que es esta que tenemos aquí, cuya función pues obviamente es proteger la instalación eléctrica contra las sobrecargas o cortocircuitos, así como a los aparatos contra las quemaduras, ya que si hay una sobrecarga de voltaje, pues pasa, si no tenemos este tipo de dispositivos, pasa directamente a nuestros aparatos y pues los quema, ¿no? Porque obviamente tiene más voltaje del que puede soportar. Y el disyuntor, que es obviamente este disyuntor pues es el más común de lo que se conoce como break, que obviamente ante cualquier desperfecto corta el suministro de corriente y una vez solucionado el problema pues se devuelve el suministro, es decir, se baja la palanquita para que corta la energía y no se lastimen nuestros aparatos o nosotros no tengamos algún accidente. Y ya cuando hayamos compuesto pues el desperfecto que hubo, pues se vuelve a subir el botón o la palanquita y pues ya volvemos a tener electricidad. Por lo tanto, esto fue a grandes rasgos cómo se genera y cómo se suministra y cómo protegernos de los voltajes de la electricidad. Y en el siguiente video pues veremos más fuentes de energía, pero ya producidas en el ser humano. Por lo tanto, recuerden, jóvenes, que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Nos vemos la siguiente sesión.